Bienvenidos al Foro del Miedo. Para los que no me conocéis, me llaman el narrador. Y si hoy os levantasteis con ganas de un buen true crime que os haga cuestionar la humanidad, estáis en el sitio correcto. La historia de hoy creo que a os puede interesar a muchos. En serio, hay asesinos que siguen un patrón. Matan a personas cercanas, por venganza, celos o razones personales. Pero este no necesitaba un motivo. Simplemente decidía que alguien sería su víctima y lo convertía en su objetivo. No importaba quién fueras ni qué hicieras. Si te cruzabas con él en el momento equivocado, estabas muerto. Lo peor de todo es que no solo asesinaba, presumía de ello, y lo hacía con una arrogancia digna de un villano de película. Si creéis que los psicópatas de ficción son inquietantes, esperad a escuchar la historia del asesino BTK. Entre 1974 y 1991, Dennis Rader, más conocido como BTK, asesinó brutalmente a 10 personas, incluidos 2 niños. Su modus operandi era exactamente lo que su apodo describe: bind, torture, kill, atar, torturar, matar. Y por si eso no fuera lo suficientemente perturbador, este tipo se dedicó a enviar cartas a la prensa y a la policía, fardando de sus crímenes como si fuera imposible atraparlo. Un auténtico pedazo de mierda que después de matar familias enteras, se ponía a vacilar a los investigadores. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo? Y aquí es donde entra el contexto de la época. En los años 70 y 80, un asesino tenía muchísimas ventajas que hoy simplemente no existen. No había cámaras de seguridad en cada esquina. No había bases de datos interconectadas, ni pruebas de ADN accesibles. Los móviles no existían, así que nadie podía rastrear dónde estabas. Y si eras un hombre casado, nadie te preguntaba a dónde ibas, con quién estabas o qué hacías a cualquier hora del día. El papel de la mujer en la sociedad de la época también jugó un papel importante. Si tu marido salía por la noche y volvía tarde, no le preguntabas. Si tenía una caja cerrada en el armario con cosas raras dentro, simplemente no la abrías. Y esto no es una teoría. La esposa de BTK tuvo durante años en casa una caja llena de pruebas de los crímenes de su marido y jamás la revisó. Porque en aquel entonces, la norma social era clara: no es mi asunto. Así que preparaos, porque esta historia es tan espeluznante como indignante. Avisados estáis. Dennis Rader, alias BTK, no parecía un asesino en serie. No daba miedo. Y eso lo hacía peligrosísimo. Este cabrón tenía una doble vida que ríete tú del talento de Mr. Ripley. Por un lado, era un ciudadano ejemplar, presidente del consejo de su iglesia luterana, líder de los Boy Scouts, hombre de familia con su esposa y 2 hijos, el vecino perfecto. Algo así como el señor Flanders de los Simpson. Pero por otro lado, digamos que tenía un pequeño hobby perturbador. Y por si esto no fuera suficiente, el tío tuvo varios trabajos, entre ellos instalar sistemas de seguridad en casas. Lo mejor de todo, muchos de esos sistemas los instaló en casas de gente aterrada por el mismísimo BTK. Sí, el asesino ya estaba dentro de la casa, literalmente. Pero claro, su verdadera vocación no era proteger hogares, sino todo lo contrario. Su mente estaba obsesionada con el control, la dominación y el sufrimiento ajeno. Y lo peor es que no se quedó en su imaginación. En 1973, después de perder un trabajo, decidió que era el momento perfecto para pasar de la teoría a la práctica.
Porque si algo hemos aprendido en el foro del miedo, es que el ser humano es un pozo de maldad sin fondo. Después de perder su trabajo en Cessna, una empresa de aviación, Dennis Rader se encontró con algo muy peligroso: demasiado tiempo libre. Y claro, cuando un asesino en serie se aburre, empieza a dar rienda suelta a sus fantasías más oscuras. Así que, en 1974, empezó su carrera criminal, y no paró hasta 1991. Durante todos esos años, no solo se dedicó a asesinar, sino que además tenía el ego de un villano de cómic. Le encantaba jugar con la policía y con la prensa, dejando pistas en sitios random, como libros de biblioteca. En una ocasión, incluso escribió un poema dirigido a la policía para burlarse de una de sus víctimas. Porque si matar gente no era suficiente, encima tenía que ponerse en modo artista torturado. Pero como todo narcisista, su mayor debilidad fue su propia necesidad de atención. Para 2004, después de 13 años sin noticias suyas, la policía y la prensa asumieron que BTK estaba muerto o en prisión. ¿Y qué hizo este ególatra de manual? Exacto. Enfadarse como un niño pequeño al que no le prestan atención. No podía soportar que el mundo siguiera girando sin saber de él. Así que decidió escribir cartas, enviar fotos y pruebas de sus crímenes para recordarles a todos que seguía ahí. Básicamente, fue como si hubiera gritado: «Oye, seguid hablando de mí, maldita sea». Y por suerte, para todos, esa necesidad de atención fue su perdición. Para demostrar que su narcisismo no tenía límites, Dennis empezó a dejar pruebas cada vez más absurdas. Por ejemplo, enviando carnés de conducir de sus víctimas o metiendo muñecas atadas con cuerdas dentro de cajas de cereales. Pero al final, como todo buen idiota con necesidad de atención, su egocentrismo fue su perdición. Gracias a un disquete, la policía consiguió rastrearlo. Ya llegaremos a esa parte, pero solo os adelanto que el tipo se pensaba que borrar datos de un disquete lo hacía indetectable. Spoiler, no. Pero nos estamos adelantando un poco a los acontecimientos. Empecemos por el principio. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945, en Pittsburgh, Kansas, aunque creció en Wichita. Era el mayor de 4 hermanos y su madre trabajaba como contable en una tienda de comestibles, mientras que su padre, William, fue marín antes de trabajar en una compañía de distribución de gas. Aquí empieza a aparecer un patrón que se repite bastante en asesinos en serie: padres ausentes y niños con falta de cariño. No es que sus padres fueran negligentes, simplemente no estaban en casa porque trabajaban demasiado. Y en una época donde la crianza no era precisamente un tema de interés social, nadie se planteaba si los niños sentían que sus padres los ignoraban. Años más tarde, Dennis afirmaría que se sintió especialmente ignorado por su madre, y esto le generó un resentimiento que se fue cocinando a fuego lento. Y aquí entra otro patrón psicológico importante: la frustración infantil que se transforma en rabia contra las mujeres. No es casualidad que muchos asesinos en serie con traumas de la infancia canalicen su odio hacia víctimas femeninas. Crecen con la idea de que las mujeres tienen el poder de humillarlos, rechazarlos o hacerles sentir insignificantes. Así que, más adelante, cuando ya no son niños indefensos, se desquitan con todas las mujeres que pueden. Dennis asistió a Riverview Elementary School y luego a Wichita Heights High School. No era un estudiante brillante, pero tampoco un desastre. Simplemente pasaba desapercibido, introvertido, reservado, el típico chico que está ahí pero nadie recuerda demasiado. Nada que hiciera saltar alarmas en ese momento, aunque con el tiempo
esas alarmas deberían haber sonado muy fuerte, porque mientras los demás niños jugaban o veían dibujos animados, Dennis ya estaba teniendo pensamientos que no eran precisamente propios de un niño. Desde muy joven, su mente estaba centrada en el control y la dominación. No era un simple interés por el poder, sino una obsesión por la idea de someter y castigar. El forense, Dr. Tony Rohr, que lo evaluó tras su captura, sugirió que probablemente algo en su infancia lo llevó a asociar el deseo con la visión del sufrimiento ajeno. No se sabe exactamente qué evento pudo haberlo marcado de esa manera, pero está claro que desde muy pequeño su mente estaba enfocada en una dirección bastante perturbadora. Con el tiempo, esas ideas dejaron de ser solo pensamientos y se convirtieron en una parte fundamental de su identidad. No solo no intentó reprimirlas, sino que las alimentó, creando toda una fantasía en su cabeza donde él siempre tenía el control absoluto. En los Boy Scouts, Dennis aprendió muchas habilidades útiles, como hacer nudos, que lamentablemente acabaría usando para cosas que no tenían nada que ver con acampar en el bosque. Así que sí, esa afición le terminó saliendo demasiado bien. Después del instituto, intentó ir a la universidad, pero se aburrió rápido y abandonó después de un año. Luego decidió probar suerte en el ejército entre 1966 y 1970. Y aquí viene otro hábito bastante preocupante. Durante su tiempo en el servicio, se dedicaba a espiar por las ventanas a mujeres cuando se cambiaban y, en algunos casos, entraba en sus casas cuando no estaban para robarles ropa. Aquí hay un detalle importante desde el punto de vista psicológico. Los asesinos en serie no empiezan matando directamente. Casi todos tienen una escalada criminal. Primero, actos pequeños como el acecho o la invasión de la privacidad, hasta que llega el momento en que necesitan algo más. Es como una adicción. Lo que al principio les satisface, con el tiempo deja de ser suficiente. Tras dejar el ejército, se mudó a Park City, un suburbio de Wichita, donde empezó a trabajar en el departamento de carne de un supermercado. El mismo supermercado donde su madre llevaba años trabajando como contable. En esta época, Dennis parecía llevar una vida perfectamente normal. En 1971 se casó con una mujer llamada Paula, con quien tuvo 2 hijos, Carrie y Brian. Desde fuera, su vida parecía la típica estampa de familia americana. Un hombre trabajador, con esposa, hijos, empleo estable. Nadie sospechaba absolutamente nada. Pero aquí hay que recordar algo importante. En los años 70 y 80, llevar una doble vida era mucho más fácil. No había móviles que registraran su ubicación. No existían cámaras en cada esquina. La policía no tenía bases de datos interconectadas para rastrear a sospechosos en diferentes estados. Y si eras un hombre, nadie te preguntaba dónde ibas. Especialmente si eras una esposa en esa época, tu papel era claro: no cuestionar a tu marido. Si llegaba tarde, no preguntabas. Si tenía una caja cerrada en casa, no la abrías. La esposa de BTK vivió años con pruebas de sus crímenes en su propia casa y jamás las miró, porque su rol era no meterse en los asuntos de su marido. Pero mientras en casa mantenía su fachada de hombre de familia, Dennis seguía con sus obsesiones. En un momento dado, decidió retomar los estudios y se matriculó en el Butler County Community College, donde consiguió un grado en tecnología de ingeniería eléctrica. Era inteligente, sin duda. Tenía la capacidad de aprender y formarse. Simplemente decidió usar su inteligencia para el mal. Y mientras todo esto pasaba, sus impulsos seguían ahí, creciendo.
No había cambiado ni dejado atrás su lado más oscuro, solo estaba perfeccionándolo. Pero claro, la vida de fachada perfecta solo era la mitad de la historia. Porque mientras todo el mundo veía a Dennis como un tipo común y corriente, él tenía una serie de hábitos bastante oscuros que nadie conocía. Para empezar, tenía ciertas aficiones privadas. Se vestía con ropa de mujer y espiaba a sus vecinas, mientras recreaba sus fantasías más perturbadoras con cuerdas y otros objetos. Y si eso no era lo suficientemente inquietante, también tenía un historial preocupante con los animales. Aquí entra otro patrón claro en asesinos en serie: la crueldad animal como primer paso hacia la violencia extrema. Se le llama la tríada homicida y se repite en muchos criminales de este tipo: crueldad con animales, piromanía, placer al provocar incendios, mojar la cama hasta edades avanzadas, síntoma de traumas profundos. Dennis cumplía con al menos una de estas señales. Disfrutaba del sufrimiento ajeno, primero con animales, luego con personas. Además de esto, Dennis tenía una obsesión enfermiza con la pornografía, hasta el punto de que se convirtió en su pasatiempo cuando no estaba espiando a mujeres o torturando animales. Y por si necesitábamos más razones para vomitar, le puso un apodo a su propio miembro: Sparky. Y cuando estaba especialmente entusiasmado, lo llamaba Big Sparky Time. Así que sí, la idea de que era un hombre educado y normal es bastante discutible. Trabajó un tiempo en una perrera y mató al perro de una vecina sin motivo alguno, porque su verdadera obsesión no era el asesinato, era el control absoluto sobre la vida y la muerte. En 1973, Dennis estaba trabajando en la empresa de aviación Cessna, pero lo despidieron. Y este fue un punto de inflexión. Un tipo con demasiado tiempo libre y una mente como la suya. Nada bueno podía salir de ahí. Y efectivamente, a partir de ese momento, las cosas fueron de mal en peor. Después de perder su trabajo, Dennis se hundió aún más en su mundo de fantasías violentas. Ya sabéis lo que dicen: mente desocupada, taller del diablo. Y este tío tenía demasiado tiempo libre, lo cual nunca es buena combinación cuando hablamos de alguien con tendencias sádicas. Durante años, había alimentado su imaginación con escenarios de control absoluto, pero en este punto, su mente ya no se conformaba solo con imaginar. Necesitaba saber cómo se sentía en la vida real. Es el momento en que el impulso deja de ser solo mental y se convierte en acción, lo que en criminología se llama la fase de preparación o acecho. Los asesinos en serie no matan de la nada. No es un interruptor que se enciende y de repente atacan. Hay un proceso. Y el suyo empezó con el acecho. Dennis empezó a recorrer barrios y campus, buscando víctimas potenciales. Una vez elegía a alguien, comenzaba su proceso. Las vigilaba, aprendía sus rutinas, desarrollaba una fantasía elaborada sobre ellas. Planificaba el momento exacto en el que atacaría. En criminología, esto se llama escalada del crimen, y es algo que se ve en la mayoría de los asesinos en serie. No empiezan con un asesinato directo, sino que van avanzando poco a poco, aumentando la intensidad de sus actos. Y como todo buen depredador, Dennis tenía su kit de caza, un auténtico maletín de herramientas del horror que incluía armas de fuego, cuchillos, capuchas, cuerdas, cinta, adhesiva, etc. Todo esto demuestra un nivel de planificación extrema. No era alguien que actuara por impulso en un ataque de rabia. Todo estaba fríamente calculado. Desde el punto de vista psicológico,
Cuando un asesino en serie organiza con tanto detalle su modus operandi, no solo estamos hablando de violencia, sino de una obsesión compulsiva con el control. Para él, no era solo el asesinato en sí, sino el ritual completo, la planificación, el acecho, la invasión, la dominación. Y lo más increíble de todo esto es que su familia no tenía ni idea. Aunque bueno, en los años 70 y 80, llevar una doble vida era mucho más fácil que hoy en día. No había móviles, cámaras de seguridad en cada esquina, ni bases de datos interconectadas para detectar patrones de comportamiento sospechosos. Un hombre podía desaparecer por horas sin que nadie pudiera rastrearlo, y nadie se hacía demasiadas preguntas. Esto le permitió moverse con total libertad durante años sin levantar sospechas. No necesitaba excusas ni estrategias elaboradas para esconder su lado oscuro. Simplemente nadie miraba en su dirección. Pero como veremos, por más invisible que pareciera, nadie es intocable. Cuando Dennis llegaba a la casa de una víctima, tenía todo calculado al milímetro. Cortaba las líneas telefónicas para asegurarse de que nadie pudiera pedir ayuda. Entraba en la vivienda, ya fuera forzando la puerta o simplemente llamando y esperando a que le abrieran. Una vez dentro, imponía su control a punta de pistola. Para que sus víctimas no intentaran resistirse, solía inventarse historias en plan: «Soy un fugitivo de la justicia. Solo necesito un coche y algo de dinero. No te haré daño». Pero obviamente todo era un teatro para hacerles creer que si cooperaban, saldrían con vida. Un juego psicológico de manipulación y poder, típico en este tipo de asesinos. En algunos casos dejó pruebas físicas en la escena del crimen, pero en los años 70 el análisis de ADN todavía no existía. Así que la policía veía la evidencia, la recogía, y no podían hacer absolutamente nada con ella. Básicamente, la dejaban en una bolsa con la esperanza de que algún día la ciencia avanzara lo suficiente como para analizarla. Pero en ese momento, era como encontrar una llave sin saber qué puerta abre. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de la familia Otero, que ocurrió el 15 de enero de 1974. La familia Otero había llegado hace poco al vecindario de Dennis. Estaba compuesta por José Otero, 38 años, Julie Otero, 33 años, 5 hijos, entre ellos Josephine, 11 años, Joey, 9 años. Y claro, en cuanto Dennis puso los ojos en ellos, especialmente en Julie y Josephine, comenzó su rutina habitual: acecho y planificación. Durante semanas, los estuvo vigilando para aprender sus horarios, sus movimientos, cuándo estaban solos y cuándo era el mejor momento para atacar. Este nivel de observación obsesiva es algo que se ve en muchos asesinos en serie. No actúan al azar, sino que estudian a sus víctimas como si fueran un proyecto personal, asegurándose de que todo salga según su plan. Una vez que tuvo claro su objetivo, fijó la fecha. La mañana del 15 de enero de 1974, a las 8:20, entró en la casa de los Otero, y lo que pasó después marcaría el comienzo de su carrera como uno de los asesinos en serie más sádicos y despiadados de la historia. Dennis había estado vigilando a la familia Otero durante semanas, analizando sus rutinas con precisión casi militar. Sabía exactamente a qué hora entraban y salían, cuántos niños vivían en la casa y cuándo era más seguro atacar. Pero incluso los asesinos más meticulosos cometen errores. La mañana del 15 de enero de 1974,
Dennis entró a la casa convencido de que solo estarían presentes Julie Otero y su hija Josephine, pero se encontró con que también estaban José Otero y su hijo Joey. Esto rompía por completo su plan. Para un asesino en serie con una obsesión compulsiva por el control, un error de cálculo como este puede ser un detonante importante. En su cabeza, la escena debía desarrollarse según lo que él había imaginado, pero la realidad no funcionaba como una de sus fantasías. Sin embargo, en lugar de abortar la misión, siguió adelante con su plan. Dennis, como muchos asesinos en serie organizados, sabía que su mejor arma no era la fuerza física, sino la manipulación psicológica. Su primer movimiento fue tranquilizar a la familia. Les dijo que era un fugitivo de la justicia, un hombre buscado que solo necesitaba comida, dinero y un coche para escapar. Esto les hizo creer que si cooperaban, vivirían. Este es un patrón común en criminales de este tipo: dar a las víctimas una falsa sensación de esperanza para evitar que luchen o pidan ayuda. La lógica es simple. Una persona que cree que va a sobrevivir no lucha con la misma desesperación que alguien que sabe que está condenada. Bajo esta mentira, los llevó a la habitación a punta de pistola y los obligó a tumbarse. José y Julie estaban en la cama, mientras que Josephine y Joey fueron colocados en el suelo. Los ató a todos con una cuerda que ya había preparado con antelación. Aquí vemos otro detalle revelador sobre su psicología. Disfrutaba de la planificación casi tanto como del asesinato en sí. Para él, la emoción no estaba solo en el acto violento, sino en la fase de preparación, en el dominio total de cada variable. Una vez que tuvo a la familia sometida, comenzó el proceso de ejecución. Su primer objetivo fue José Otero. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico, asegurándola con una cuerda. Pero José no iba a morir tan fácilmente. Consiguió morder la bolsa y hacer un agujero para respirar. Aquí entra otro aspecto importante. La resistencia de la víctima rompe la fantasía del asesino. BTK se creía omnipotente, pero de repente, su plan perfecto estaba fallando. ¿Qué hizo? Corrigió el error. Cogió otra bolsa y la puso sobre la primera, esta vez asegurándose de que José no tuviera forma de escapar. José murió lentamente por asfixia, mientras su familia observaba. En criminología, este tipo de asesino entra en la categoría de sádico controlado, es decir, alguien que no solo disfruta del sufrimiento ajeno, sino que quiere prolongarlo y maximizarlo. A continuación, intentó estrangular a Julie, pero no lo hizo bien. Creyó que estaba muerta, pero solo estaba inconsciente. Cuando despertó, comenzó a gritar desesperada y suplicó por la vida de su hijo Joey. Para un psicópata narcisista como BTK, esto no generaba empatía, sino placer. Ver a una madre suplicando por su hijo reforzaba su sensación de control absoluto. Y no solo no la escuchó, sino que se aseguró de que muriera lentamente estrangulada frente a sus hijos. Después, utilizó una bolsa de plástico y 2 camisetas para sofocar a Joey, viendo cómo el niño moría lentamente. Para entonces, solo quedaba una persona con vida, Josephine. BTK llevó a Josephine al sótano. Aquí hay algo clave que debemos entender. Ella no era una víctima más, sino el objetivo principal del crimen. Desde el principio, ella fue su principal obsesión. Todo lo que había hecho hasta ese momento no era más que un proceso de eliminación. En asesinos en serie organizados, cuando hay varias víctimas en un solo ataque,
suele haber una que es el foco principal de la fantasía del criminal. Los demás son asesinados por conveniencia, para no dejar testigos. Una vez en el sótano, la colgó de una tubería con un lazo al cuello. Los detalles de este crimen son extremadamente perturbadores, y la policía más tarde encontró pruebas físicas que sugerían que BTK no solo se detuvo en el asesinato, sino que también llevó a cabo actos post-mortem. Esto es otro indicador clave de su perfil psicológico. No se trataba solo de matar, sino de reafirmar su poder sobre la víctima incluso después de la muerte. La masacre de los Otero no se descubrió hasta horas más tarde, cuando los 3 hijos mayores de la familia llegaron de la escuela. La escena que encontraron fue absolutamente devastadora. Para cualquier niño, encontrar a sus padres muertos es un trauma imposible de superar. Pero en este caso, el nivel de sadismo y la forma en la que fueron asesinados fueron tan brutales que los investigadores de la época quedaron impactados. Los crímenes de este nivel eran extremadamente raros en los años 70. La sociedad estadounidense aún no estaba preparada para la aparición de asesinos en serie organizados. De hecho, en ese momento, la propia criminología aún estaba desarrollando los perfiles de estos criminales. No fue hasta finales de los años 70 y principios de los 80 que el FBI comenzó a estudiar y clasificar los patrones de los asesinos en serie. Antes de eso, estos crímenes eran vistos como casos aislados. Es decir, no había un manual para entender cómo operaba alguien como BTK. Por eso, la policía en un primer momento no pudo conectar este crimen con ningún otro. Pero lo que sí estaba claro era que Wichita tenía a un asesino metódico y despiadado suelto. Y lo peor de todo es que nadie tenía ni idea de quién era. El crimen de la familia Otero fue solo el principio. BTK se sintió invencible. Su crimen salió en los periódicos. La policía no tenía ninguna pista sobre él, y nadie sospechaba que el hombre de familia ejemplar y líder de la comunidad luterana era en realidad un asesino en serie en potencia. Pero lo que vino después fue aún peor. La fase de enfriamiento entre un asesinato y otro varía entre los asesinos en serie. Algunos pueden tardar años en volver a matar, otros semanas o meses. En el caso de BTK, este primer crimen solo aumentó su sed de control y muerte. A partir de aquí, su juego con la policía y los medios de comunicación comenzó, porque matar no era suficiente para él. Necesitaba reconocimiento. Y en los próximos años, BTK se aseguraría de que el mundo supiera de su existencia. Solo unos meses después del asesinato de la familia Otero, el 4 de abril de 1974, Dennis Rader decidió volver a matar. Pero esta vez, su crimen no salió según lo planeado. Su nueva víctima era Catherine Doreen Bright, una joven de 21 años. Como en su ataque anterior, Rader había estado espiándola, analizando sus rutinas y asegurándose de encontrar el momento ideal para atacar. Su modus operandi seguía un patrón claro: entrar a la casa antes de que la víctima llegara, esconderse y esperar, someter a la víctima con una historia falsa para evitar que resistiera. Esta fase de preparación y control es clave en asesinos organizados como BTK. No dejaba nada al azar. La caza era tan importante para él como el asesinato en sí. Dennis había entrado a la casa a través de la puerta del porche y se escondió en el dormitorio, esperando a que Catherine llegara sola. Pero a las 2 de la tarde, Catherine regresó con su hermano de 19 años, Kevin Bright. Esto descolocó completamente a Rader. Los asesinos en serie meticulosos como él no reaccionan bien a los imprevistos,
Su mente necesita seguir un guión prediseñado, y cualquier cambio en la escena rompe su fantasía. Sin embargo, en lugar de retirarse, se adaptó y siguió adelante. Sacó su pistola y los tomó como rehenes. Usó su historia falsa de siempre. Soy un fugitivo de la justicia. Solo necesito un coche y dinero para huir a Nueva York. Con esto, esperaba que los hermanos no opusieran resistencia. Luego, obligó a Kevin a atar a su propia hermana con una cuerda. Un detalle sádico que refuerza su necesidad de humillación y control. Este patrón de hacer que una víctima participe en la inmovilización de otra es común en asesinos que disfrutan del poder absoluto. Es un elemento de tortura psicológica, una forma de quebrantar emocionalmente a sus víctimas antes de matarlas. Después, llevó a Catherine a la habitación y la ató con más fuerza. Hasta este momento, BTK estaba acostumbrado a víctimas que entraban en estado de shock, lo que le facilitaba someterlas. Pero Catherine fue diferente. No se quedó paralizada, no entró en pánico. Luchó. BTK intentó estrangularla, pero ella se resistió con todas sus fuerzas. Y aquí vemos otro punto clave en la psicología del asesino. Cuando su dominio no es absoluto, entra en crisis. Pierde la calma y empieza a actuar de forma impulsiva. La frustración de no poder someter a Catherine lo hizo perder el control de la situación, algo que un asesino en serie meticuloso no soporta. Al ver que no podía estrangularla, perdió la paciencia y la apuñaló 3 veces, en la espalda y el estómago. Aquí se rompe su ritual. BTK era un asesino organizado, alguien que disfrutaba del control y la planificación. Pero en este ataque fue forzado a improvisar. Para un psicópata narcisista como él, esto no era solo un fallo, sino una humillación. Mientras tanto, Kevin también se resistió. Se enfrentó a BTK en una pelea cuerpo a cuerpo, pero Rather sacó su arma y le disparó 2 veces en la cabeza. Kevin cayó al suelo. Dennis pensó que estaba muerto, pero no lo estaba. Kevin, a pesar de las heridas, tuvo la sangre fría de fingir estar muerto. Cuando Dennis finalmente se fue, Kevin aprovechó para escapar. Este detalle fue un golpe enorme para el ego de BTK. Un psicópata como él no soporta los errores. Necesita sentir que tiene el control absoluto, y en este crimen lo perdió 2 veces. Catherine no se dejó someter. Kevin sobrevivió y escapó. Este fallo fue crucial, porque desde un punto de vista psicológico, empezó a mostrar grietas en su propia confianza. Y después de este crimen, no mató de nuevo en 3 años. Aquí viene un detalle muy relevante. Entre este asesinato y su siguiente crimen, BTK no mató, pero escribió. Unos meses después del asesinato de Catherine Bright, escribió una carta detallando el asesinato de la familia Otero, y no la envió directamente a la policía ni a los periódicos. La escondió dentro de un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. ¿Por qué hacer esto? Desde un punto de vista criminológico, esto tiene varias explicaciones. Necesitaba atención, pero quería ver cómo reaccionaban los demás. Todavía tenía miedo de exponerse demasiado. Le gustaba jugar con la sensación de poder y la idea de que la policía descubriera su mensaje. BTK no solo mataba por el acto en sí, sino por la sensación de dominio, superioridad e inteligencia. 3 años de silencio, hasta Shirley Vian. Después de 3 años sin asesinar, el 17 de marzo de 1977 volvió a matar. Pero este crimen tampoco salió como lo había planeado. BTK había estado acechando a otra mujer,
Pero ese día, ella no estaba en casa. Algunos asesinos en serie tienen paciencia y esperan otro día. Otros, como BTK, no pueden contener el impulso y buscan una víctima sustituta. Así que decidió improvisar. Vio a un niño de 5 años, Steve, caminando solo y decidió seguirlo hasta su casa. Aquí vemos otro patrón peligroso en su evolución criminal. Ya no necesitaba planear tanto. Se sentía más confiado, más seguro de su impunidad. Ya no tenía que elegir a víctimas específicas. Podía adaptarse sobre la marcha. Cuando llegó a la casa de Shirley Bryan, BTK tocó la puerta y el niño le abrió. Para entrar, se hizo pasar por detective. Aquí entra un aspecto clave en los asesinos en serie organizados. No necesitan forzar la entrada si pueden convencer a alguien de que los deje pasar. El engaño siempre es más efectivo que la violencia directa. Cuando cruzó la puerta, se dio cuenta de que no solo estaba solo Steve en casa, también había otros 2 niños. Esto rompía su plan inicial, pero ya estaba dentro y no pensaba irse con las manos vacías. Apagó la televisión, cerró las persianas y esperó a que la madre, Shirley Bryan, saliera de su habitación. Cuando ella apareció y lo vio, su reacción fue de puro pánico. BTK no perdió tiempo. Sacó su pistola, la apuntó y ordenó a los niños que entraran al baño. Los ató y los encerró dentro, asegurándose de que no pudieran intervenir. Después, llevó a Shirley a la habitación. Lo que pasó después no está del todo claro. Más tarde, la policía encontraría evidencia de semen cerca del cuerpo de Shirley, lo que sugiere que BTK probablemente abusó de ella antes o después del asesinato. Para él, el acto violento no era suficiente. Necesitaba prolongar la sensación de dominio, alargar el sufrimiento, sentir que tenía el poder absoluto. En algún momento, se sentó a fumar un cigarro. Este detalle, aunque pueda parecer insignificante, dice mucho de su mentalidad. Asesinos como BTK disfrutan del crimen como si fuera un ritual. No matan con prisa. No se limitan a ejecutar y salir corriendo. Saborean el momento. Fumar en la escena del crimen es un gesto de autosatisfacción, como si estuviera celebrando su victoria. Shirley, en algún momento, vomitó. Una reacción totalmente normal en una situación de terror extremo. El cuerpo, en estado de shock, colapsa. Pero a BTK no le importaba. Terminó lo que había empezado. Primero la estranguló con una cuerda. Luego le puso una bolsa de plástico en la cabeza para asegurarse de que no quedara margen de error. Mientras tanto, los niños seguían gritando en el baño. Su plan original era matarlos también. Pero algo lo hizo cambiar de opinión. Tal vez porque escuchó algún ruido y temió ser descubierto. Tal vez porque pensó que con ellos encerrados tenía tiempo de huir sin problemas. O tal vez, simplemente, porque ya había conseguido lo que quería. Cuando la policía llegó, la escena era un desastre. No tenían muchas pistas. No había pruebas de ADN que pudieran analizar. No había cámaras de seguridad en la zona. Y BTK se desvaneció en la nada, otra vez. Después de Shirley Bryan, BTK esperó algunos meses antes de volver a atacar. Su siguiente víctima fue Nancy Fox, de 25 años. Esta vez, su crimen fue mucho más calculado. Como siempre, la había estado siguiendo, aprendiendo sus rutinas. Sabía a qué hora entraba y salía de casa. Sabía dónde trabajaba. Y lo más importante, sabía cuándo estaría sola. Cuando Nancy se fue al trabajo, BTK entró en su casa. Primero cortó los cables del teléfono, luego esperó.
Cuando Nancy volvió esa noche, él ya estaba adentro. El ataque fue rápido. Apenas entró en la cocina, BTK salió de su escondite y la sorprendió a punta de pistola. Pero esta vez, su estrategia de manipulación fue diferente. En lugar de decirle que era un fugitivo, le dijo que tenía un problema sexual y que necesitaba atarla. Este es un detalle interesante. Normalmente, los asesinos en serie con su perfil intentan tranquilizar a sus víctimas con la promesa de que no les harán daño. Pero aquí, su ego lo traicionó. Tal vez se sentía tan poderoso que ya no necesitaba fingir. Tal vez, de alguna manera, quería que Nancy supiera que él estaba en control total. Nancy cooperó, porque sabía que no tenía otra opción. BTK le permitió ir al baño y quitarse parte de la ropa antes de que entraran al dormitorio. Algo que no había hecho con otras víctimas. Eso sugiere que este crimen tenía un significado especial para él. Ya en la habitación, la ató y se desnudó. Mientras la estrangulaba, empezó a hablar, pero no con frases sin sentido, no con insultos. Empezó a confesar. Más adelante confesaría a la policía que antes de matarla le dijo que había matado a la familia Otero, que había matado a Shirley Villan, que era un asesino serial. ¿Por qué hacer esto? Porque el narcisismo de los asesinos en serie, tarde o temprano, los traiciona. Llega un punto en el que la emoción de matar ya no es suficiente. Necesitan reconocimiento. BTK estaba en ese punto. Sentía la necesidad de contarle a alguien lo que había hecho. No podía guardar su secreto para siempre. De nuevo, se halló semen en la escena del crimen. Pero como antes, el problema es que en 1977 el análisis de ADN aún no existía. Así que la prueba estaba ahí, pero no podían hacer nada con ella. Solo quedaba esperar a que BTK cometiera un error mayor, y lo haría. Después del asesinato de Nancy Fox, BTK sintió que ya no podía limitarse a matar en silencio. La necesidad de reconocimiento que había estado creciendo dentro de él desde el inicio de sus crímenes, finalmente lo superó. Y aquí es donde su perfil psicológico se vuelve aún más claro. No solo mataba, sino que necesitaba que el mundo supiera que él lo había hecho. La mañana siguiente a asesinar a Nancy, como si fuera un día cualquiera, se levantó, se vistió y fue a trabajar a ADT Security Systems. Sí, el hombre que estaba instalando alarmas en las casas de familias aterradas por un asesino en serie. Era el asesino en serie. Pero antes de entrar a su jornada laboral, hizo una llamada desde una cabina telefónica. Su tono era tranquilo, casi indiferente. Le dijo a la operadora que había un cuerpo en la casa de Nancy Fox y colgó. Fue su primera comunicación directa con la policía. Y eso marcó el comienzo de su necesidad de jugar con ellos. En 1978, envió una carta al Wichita Eagle Newspaper, pero no era una carta cualquiera. Incluía un poema sarcástico llamado Shirley Locks, en referencia a Shirley Villan, burlándose de su asesinato como si fuera un maldito poeta depravado. Unos meses después, mandó otra carta titulada Oh Death to Nancy, inspirada en la canción Oh Death de Ralph Stanley. En ella, volvía a mofarse de la muerte de Nancy Jo Fox. Esto no era solo un asesino matando por placer. Esto era un narcisista que necesitaba la atención del público, de la policía y de la prensa. Quería ser temido. Quería que su nombre estuviera en los titulares. Desde el punto de vista criminológico, este es un punto de inflexión en muchos asesinos en serie. Al principio,
son cautelosos. Después, cuando ven que no los atrapan, empiezan a arriesgarse más. Se creen más listos que todos. Y BTK ya estaba en esa fase. Pero mientras su lado oscuro crecía, su vida pública parecía más normal que nunca. Mientras aterrorizaba a Wichita, Dennis Rader seguía expandiendo su currículum de hombre ejemplar. Trabajó en la empresa Coleman como ensamblador, instalaba alarmas en ADT, fue supervisor del censo, oficial de control de animales, líder de los Boy Scouts y hasta presidente de la iglesia luterana local. Todo esto le daba algo muy importante: acceso y poder sobre la comunidad. Como instalador de sistemas de seguridad, sabía quién tenía miedo y cómo funcionaban sus alarmas. Como líder religioso, era respetado. Nadie sospecharía de él. Como oficial de control de animales, tenía autoridad para entrar en propiedades sin levantar sospechas. Era el disfraz perfecto. Mientras tanto, pasaron 7 años sin que matara nuevamente. ¿Por qué? No hay una respuesta clara, pero los expertos en criminología creen que su vida familiar lo distrajo lo suficiente como para mantener su deseo bajo control. Pero no desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver a matar. Y en 1985 lo encontró. El 27 de abril, después de años de aparente tranquilidad, BTK eligió a su siguiente víctima, su propia vecina, Marion Hedge, de 53 años. Habían vivido en la misma calle durante más de 30 años, cruzándose a diario. Pero para él, eso no significaba nada. Ese día, estaba en una reunión de los Boy Scouts cuando decidió que había llegado el momento de matar de nuevo. Pero no podía simplemente desaparecer sin que nadie notara su ausencia. Así que inventó una excusa. Les dijo a los otros líderes que tenía dolor de cabeza y que necesitaba irse temprano. Pero en lugar de ir a casa, fue a un boliche local, se tomó una cerveza y derramó un poco sobre su ropa. Luego, llamó un taxi y fingió estar borracho. ¿Para qué? Para construir una coartada. Si alguien preguntaba dónde había estado esa noche, los testigos dirían que estaba en el boliche, bebió demasiado y tomó un taxi a casa. Para un psicópata con su nivel de control, hasta los detalles más pequeños debían encajar perfectamente. Cuando llegó a la casa de Marion, vio su coche en la entrada y asumió que estaba en casa. Cortó los cables del teléfono, entró por la puerta trasera y esperó en su habitación. Pero Marion no estaba sola. Llegó cerca de la 1 de la mañana, acompañada de un hombre. BTK tuvo que quedarse escondido en el armario durante horas hasta que el hombre se fue y Marion se durmió. Y cuando creyó que todo estaba en silencio, saltó sobre ella y la estranguló en su propia cama. El crimen no terminó en la casa de Marion. Después de asesinarla, cargó su cuerpo en el maletero de su propio coche y lo llevó a la iglesia donde era presidente del consejo. Cubrió las ventanas con plástico negro y convirtió el sótano en su propio estudio fotográfico de horror. Posó el cadáver en diferentes posiciones, tomó fotos y disfrutó cada momento. Esto ya no era solo matar, era convertir el asesinato en un espectáculo privado. Después de su sesión fotográfica, devolvió el cuerpo al coche y lo abandonó en una zanja al costado de un camino. Lo inquietante es que cuando el cuerpo de Marion fue encontrado una semana después, nadie sospechó de él. Era un miembro respetado de la comunidad, un buen vecino, el líder de la iglesia. ¿Quién iba a pensar que el hombre que organizaba eventos religiosos y participaba en reuniones vecinales había utilizado ese mismo espacio sagrado para algo tan macabro? Pero Dennis no se detuvo ahí.
En 1986, un año después de asesinar a Marion, BTK fijó su atención en una nueva víctima, Vicky Lynn Wegerle, una madre de 2 hijos de 28 años. Su fascinación con ella no fue repentina. La había estado observando durante meses. La veía tocar el piano a través de la ventana. La seguía cuando iba a hacer sus compras. Esperaba el momento perfecto para entrar en su vida y destruirla. Aquí hay un detalle interesante. ¿Cómo encontraba el tiempo? Era un hombre casado, tenía hijos, trabajaba, participaba activamente en su comunidad. Pero la realidad es que, para él, esto era su prioridad. Planeaba sus crímenes con la misma dedicación con la que un empresario planifica una reunión de trabajo. Cada detalle era importante. Y en septiembre de 1986 decidió que era el momento de actuar. Se hizo pasar por técnico de reparación telefónica. En una época sin cámaras de seguridad ni verificación en línea, era fácil engañar a una ama de casa. Vicky lo dejó entrar sin imaginar que estaba firmando su sentencia de muerte. Luchó con todas sus fuerzas, pero Rader era más fuerte. Cuando vio que no podía someterla con facilidad, la estranguló. Luego, con su ritual enfermizo, la posó y fotografió su cadáver antes de huir con su coche. Ese día, su esposo vio el vehículo en la carretera y sospechó de inmediato. Al llegar a casa, encontró a su hijo solo y a Vicky agonizando. Intentó salvarla, pero era demasiado tarde. La investigación no avanzó en su contra, pero sin saberlo, había dejado una pista crucial. ADN bajo las uñas de su víctima. La tecnología aún no estaba lista para atraparlo, pero lo estaría en el futuro. 5 años sin matar, ¿o no? En enero de 1991, Rader eligió a Dolores Davis, de 62 años. Pensaba que las mujeres mayores serían blancos más fáciles, manejables. Planeó el asesinato con precisión. En pleno viaje de campamento con los Boy Scouts, fingió dolor de cabeza y se fue temprano. Cambió su ropa, dejó el coche en un estacionamiento y caminó hasta la casa de Dolores. Esperó hasta que estuviera dormida y rompió el cristal de su puerta con un bloque de cemento. Cuando ella salió de su habitación, se encontró cara a cara con él. Rader repitió su historia falsa de fugitivo en busca de comida y dinero. Luego la ató, la sometió y la estranguló. Pero no se conformó con eso. Metió su cadáver en el maletero y lo abandonó en un descampado, cubriéndolo con ramas. Para evitar sospechas, regresó al campamento antes del amanecer, como si nada hubiera pasado. Días después, volvió al lugar del crimen solo para tomar fotografías del cuerpo en descomposición. Esas imágenes eran sus trofeos. El cadáver de Dolores fue encontrado el 1 de febrero de 1991. Después de este crimen, BTK desapareció. Durante 13 años no se le atribuyeron más asesinatos. Pero eso no significa que no siguiera matando. El ego, su peor enemigo. En 2004, al ver que la prensa asumía que BTK había muerto o estaba preso, su orgullo herido lo obligó a volver a la acción. Pero no matando, sino comunicándose con los medios y la policía. Desde marzo de 2004 hasta enero de 2005, envió 11 mensajes. Cartas, acertijos, fotografías y hasta cajas de cereales con muñecas atadas dentro. Su objetivo no era solo recordarles que existía, sino jugar con ellos, demostrar que aún estaba en control. Pero en su arrogancia, cometió un error letal. Cuando preguntó a la policía si podían rastrear información en un disquete,
Los detectives le dijeron que no. BTK mordió el anzuelo y envió un disquete púrpura Memorex con su siguiente mensaje. Los forenses lo analizaron y encontraron metadatos vinculados a la Iglesia Luterana de Cristo y al usuario Dennis. Una búsqueda rápida llevó a un nombre: Dennis Rader, presidente del consejo de la iglesia y dueño de un Jeep Cherokee negro. Los investigadores solo necesitaban confirmarlo con ADN. Como Rader nunca había sido arrestado, no había registros directos. Carrie Rader sí se había hecho pruebas médicas. La policía obtuvo una muestra de su ADN y lo comparó con el rastro dejado bajo las uñas de Vicky Wegerle. Coincidencia familiar confirmada. El 25 de febrero de 2005 detuvieron a Dennis Rader en plena calle. Cuando le preguntaron si sabía por qué lo arrestaban, respondió con su arrogancia habitual: «Tengo una ligera sospecha». En su casa encontraron fotografías de sus crímenes, trofeos de sus víctimas y pruebas de sus comunicaciones con la policía. El monstruo de Wichita había caído. El juicio. Sin remordimiento. El 27 de junio de 2005, Rader se declaró culpable de los 10 asesinatos confirmados. Cuando le preguntaron si lo hacía por placer sexual, respondió fríamente: «Sí, señor». En agosto de ese mismo año, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. A lo largo del juicio, su actitud fue la de un psicópata narcisista, sin arrepentimiento, sin empatía. Se refería a sus víctimas como simples objetos de su fantasía. Hoy cumple condena en confinamiento solitario en la prisión del Dorado, Kansas, sin contacto con otros prisioneros, sin la notoriedad que tanto buscaba, sin la atención que lo alimentaba. Rader solo admitió 10 asesinatos, pero los expertos creen que su lista podría ser mucho más larga. Uno de los casos más sospechosos es el de Cynthia Kinney, una joven de 16 años que desapareció en 1976. Estaba en una lavandería cuando se perdió su rastro, y aunque nunca se encontró su cuerpo, hay 3 factores que la vinculan con BTK. Rader estaba en la zona en ese momento. Su empresa de seguridad, ADT, instalaba alarmas justo enfrente de la lavandería. En sus escritos privados describió una fantasía de secuestro en una lavandería. Otro caso inquietante es el de Shauna Beth Garber, asesinada en 1990 en Missouri. En 2023, la policía encontró fotografías del crimen en los archivos de Rader. El problema es que Kansas no tenía pena de muerte cuando cometió sus crímenes, pero Oklahoma sí. Si confesaba más asesinatos allí, podía ser ejecutado. Así que, en un giro de ironía, el sádico que estrangulaba mujeres indefensas resultó ser demasiado cobarde para enfrentar su propia muerte. El caso de BTK es un recordatorio de 3 verdades sobre los asesinos en serie. No son genios criminales. Operaban en una época sin ADN, sin cámaras, sin vigilancia digital. Hoy, la mayoría no duraría ni un mes sin ser capturado. Siempre atacan a los más débiles: mujeres, niños, ancianos. Nunca buscan una pelea justa. Su poder es solo una ilusión. El narcisismo los traiciona. Si Rader hubiera permanecido en silencio, nunca lo habrían atrapado. Pero su ego fue más fuerte que su instinto de supervivencia. Pensó que era intocable. Pensó que su nombre quedaría en la historia como un criminal brillante. Pero la realidad es que fue atrapado por su propia estupidez. Hoy, su legado no es el de un gran asesino en serie. Es el de un viejo patético en una celda minúscula, olvidado
insignificante y sin la atención que tanto deseaba. El Minotauro se convirtió en lo que más temía, un don nadie. Hasta aquí, otro caso real del Foro del Miedo. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo caso. Se despide vuestro amigo y vecino, el narrador.